¿Cómo me gustaría desaparecer? Desaparecer y no dejar rastros. Si mañana mamá me llamara como todos los días para ir a la escuela, primero con el pensamiento y luego con la voz, y nadie respondiera, si tocara la puerta de mi cuarto y siguiera sin obtener respuesta, si entrara y ya muy enojada me gritara, Ivonne, Ivonne, ¿qué no oyes que te estoy hablando? Ya es tardísimo, se acerca a mi cama y solo encontrara las cobijas revueltas y al tocarlas sintiera que no estoy, entonces se daría cuenta de que algo grave me había pasado y que tal vez me había perdido, y no como aquellos aretes que extravió y encontró entre los cojines del sofá. A mí me habría perdido para siempre. Después de unos de segundos se pondría a pensar que por qué yo no estaba ahí. Encontraría una nota que yo le habría dejado ahí junto al buró en la cama, una hoja de papel que diría, mamá, ayer que me pegaste, me castigaste sin cenar y me ordenaste encerrarme en mi habitación, no dejé de llorar por 4 horas, y no porque me guste estar en mi cuarto o porque tuviera mucha hambre, sino porque fuiste muy injusta conmigo. Yo no tiré el tendedero, fue el gato que los vecinos que jaloneó tu falda y echó al suelo toda la ropa limpia, pero tú no me quisiste escuchar y preferiste castigarme injustamente. Me siento peor que un criminal de la más baja clase, por eso me voy. Vagaré por el mundo hambriento y sin abrigo, sufriendo el maltrato del sol y la lluvia. Comeré las migajas que la gente compadecida por mi aspecto de niña flaca y sucia me dé. Pero no te sientas mal, yo no te guardaré rencor, sufriré, es cierto, pero sobreviviré a pesar de todo. Gracias por los 11 años de vida que me diste. Me gustaría podértelos pagar también. Me gustaría pagarte el jarrón ese que tanto querías y que tiré con mi cuerda de saltar, pero no va a ser posible porque jamás volverás a verme. Es inútil que me busques ya que he desaparecido para siempre. Me iré a donde ni siquiera tus pensamientos me alcanzarían. Hasta nunca, tu hija, que nunca tiró el tendedero, Ivonne. Algunas lágrimas que con cuidado habían llorado sobre la nota emborracharían la tinta de varias palabras para comprobar mi dolor. Terriblemente preocupada, mi mamá lanzaría su voz con el pensamiento para intentar alcanzarme. Ivonne, ya estoy harta de tonterías, regresa. Sabiendo que eso no bastaría, me buscaría en la casa de mi amiga Tania, pero ella solo le diría que yo me había desvanecido en el aire. Entonces iría a la policía y le pediría ayuda a los bomberos y a todas sus amigas para que me buscaran por las calles, el desierto y todos los rincones del pueblo y la ciudad. Le pediría a la tía de Mario que siguiera el olor de mi cabello, pero yo ya me lo habría cortado y lo habría enterrado en algún lugar del camino. Nadie me encontraría jamás. Entonces los vecinos llorarían por mí y dirían, realmente desapareció, no la veremos más. Y todos se arrepentirían de nunca haberme comprado helados por el puro placer de verme feliz. Se lamentarían de nunca haberme apreciado lo suficiente. Llorarían al mirar mis fotos y al recordar la maravillosa niña que fui con cada uno. Tanto me extrañarían que tal vez hasta le pondrían mi nombre a una de las calles de la capital. Todo eso estaba pensando ese día que mi mamá me castigó y como si era cierto lo del gato, la verdad es que estuve a punto de tomar ropa y comida, meterla en mi mochila y convertirme en una vagabunda, pero después de llorar mucho, una media hora, la verdad es que nadie ni siquiera puede llorar 4 horas, como que me sentí mejor. Y cuando mi prima Erika me llevó una pieza de pan, pues la verdad casi hasta volví a sonreír y me di cuenta de que estaba exagerando y que mis pensamientos, sobre todo los de la carta, habían sido más ridículos que los de la peor telenovela de la tarde. Entendí que aunque me fuera a Plutón, nadie inauguraría la avenida Ivonne Villarreal solo porque me hubiera ido, y hasta me puse a pensar que en realidad ya tenía un poco de culpa con el asunto del tendedero, ya que mi mamá me había dicho 2 horas antes de que el gato lo tirara que recogiera la ropa. Eso no fue la primera vez que me había imaginado que desaparecería y que todos llorarían mi pérdida. Lo pensé el martes cuando en la escuela el bruto del bicho me tendió la trampa del dibujo e hizo que me suspendieran 2 días. También cuando mi amiga Laura Tania y yo nos peleamos y juramos nunca volvernos a hablar en nuestra vida, y cuando mi prima no me quiso llevar con ella de viaje solo porque decía que yo estaba muy chica, y siempre me imaginaba a todos tristes, vestidos de negro, llevando flores a una tumba donde mi cuerpo no estaría, porque jamás me habían encontrado. Los veía a todos mirando por la ventana esperando mi regreso, creyendo escuchar en el viento que venía del desierto, mi voz diciendo que pronto regresaría. Quién sabe que lo hace a uno imaginarse esas cosas. Lo cierto es que siempre lo hacemos cuando nos castigan o sentimos que nadie nos quiere. También es cierto que siempre se le pasa a uno esos pensamientos tan macabros después de un rato, cuando tu mamá cree que estás dormida y te da un beso en la frente, o cuando toca a tu puerta alguna amiga invitándote a jugar. Entonces te das cuenta de que después de todo hay mucha gente que de verdad te quiere. Pero ese sábado me acordé de todos esos deseos de desaparecer porque justo acababa de pasar de verdad. Yo y no fue nada agradable. El viernes por la noche la señora Lulu desapareció.
Dicen que fue en la ciudad a vender sus flores y que dos mujeres la vieron tomar el camión que la traería hasta acá, pero que simplemente no llegó hasta su casa de lámina. ¿Tú crees? Contó Tania con un tono misterioso susurrante. Siempre hablaba como si fuera una mujer mayor chismorreando un terrible secreto familiar. De mamá estuvo llamándola con el pensamiento todo el día de ayer. Le pedía que se comunicara, pero hasta ahora nada, comenté. Tal vez no hay teléfono donde está. Había pasado ya 2 días desde que a la señora Lulú ya no se le veía recorrer las calles con su carrito de supermercado y rodeada de perros. Me hubiera gustado saber qué pensaba Laura, pero ese lunes de escuela Tania tenía el turno para ocupar el cuerpo que las dos compartían. Tania era muy simpática. Tania era muy simpática, le gustaba mostrar sus dientes cuando sonreía y todo el tiempo lo estaba haciendo. Cuando contaba algo, movía tanto sus manos que cualquiera pensaría que estaba hablando con señas a un sordomudo. Conmigo jugaba a los encantos y a veces a superheroínas contra supervillanas. Le gustaba abrazar a todo el mundo y era la única niña que conocía a quien le encantaba ver la lucha libre en la televisión. Por otro lado, Laura apenas movía su cuerpo con elegancia cuando caminaba o se sentaba parecida a una princesa de Hungría o de un lugar de esos. Su sonrisa era apenas una línea curva de labios apretados. Hablaba muy poco, pero siempre decía cosas muy interesantes. Le encantaba leer sobre todas las historias de Sherlock Holmes y de un detective francés, Hércules. Con ella me gustaba platicar, jugar a damas chinas y también pasaba horas con un juego de mesa conocido como Los Investigadores Privados. Laura Tania, las dos eran mis mejores amigas, y aunque tuvieran la misma cara y el mismo cuerpo, siempre habían considerado más inteligente a Laura. En ese momento se me ocurrió que tal vez ella tuviera alguna idea de lo que había pasado, así que le pregunté a Tania: ¿y sabes qué piensa Laura? ¿Por qué siempre me preguntas por Laura? ¿No estás a gusto conmigo? Había olvidado lo sensible que era Tania, sobre todo cuando se habla de Laura, así que tuve que decirle: claro que no, tú sabes que te quiero mucho, bien sabes que estamos peleadas, ¿cómo voy a saber qué piensa, amiga? Está bien, no te enojes, como a ella le gusta mucho leer cuentos de detectives, pensé que tendría alguna idea. Ya dejen de pelearse, nos interrumpió Mario, justo a tiempo para evitar que Tania hiciera una rabieta. Mario era mi mejor amigo, siempre tenía el cabello como esos personajes de las películas a quienes les explota algo en la cara y les deja el cabello chino, despeinado y alborotado. No les gusta el fútbol ni los deportes, como los demás niños, pero le encantaba dibujar y lo hacía muy bien, aunque se la pasaba dibujando cosas rarísimas como vampiros con 4 brazos y dragones con el cuerpo de caballo. Se llevaba muy bien con Laura, pero con Tania siempre estaba peleando, y pensándolo bien, Mario no solo era mi mejor amigo hombre, era mi único amigo, porque no se comportaba con las niñas como si se sintiera superior como lo hacían los otros niños. Tal vez se debía a que vivía con 3 hermanas, 3 tías y una abuela, y me imaginaba que entre todas lo habían enseñado a portarse bien con las mujeres. Él todavía le comentó a Tania: la verdad me parece ridículo que Laura y tú se peleen. El viernes se puso a leer toda la noche y yo quería ver una película, dijo ella cruzando los brazos caprichosamente. Yo intervine: pues sí, pero el viernes era su día, pero era una película de vampiros y solo pasaba el viernes. Mario de pronto se quedó rígido y casi podría jurar que hasta se puso tan blanco como quien cree ver a un fantasma entrar por la ventana de su cuarto. Y no habrá sido un vampiro el que se llevó a la señora Lulu. A Mario le encantaba no solo dibujar, sino hablar de todas esas cosas relacionadas con monstruos y seres de ultratumba. Y desgraciadamente para mí, a Tania también le gustaba. Esa era la única cosa de la que podían hablar los dos sin estarse peleando. Bueno, casi la única cosa. No seas tonto, Mario, los vampiros solo se llevan a las mujeres bellas y jóvenes. Pero había luna llena el viernes, tarada, entonces me sentí obligada a intervenir. Los vampiros son solo cosa de las películas. Me apena decir que nos pusimos a discutir todavía un rato si podía o no haber sido el conde Drácula en persona quien se hubiera llevado a la señora Lulu. El tonto de Mario llegó al punto de suponer que la señora bien pudo haber sido secuestrada por el mismísimo hombre lobo. No tuve que poner un poco de inteligencia a toda esa discusión. El hombre lobo la habría defendido si alguien le hubiera querido tocar. La señora Lulu se lleva bien con los perros, Mario, recuérdalo. Entonces Tania retomó su murmuración, mirando hacia ambos lados del pasillo donde nos encontrábamos, y habló colocándose la mano a un lado de la boca, como temiendo que sus palabras se escurrieran hasta los oídos de los niños que jugaban en el patio de la escuela. ¿Se han fijado cómo han aullado los perros toda la noche? Los tres nos pusimos serios y nos recargamos en el respaldo de la banca en la que estábamos sentados. Sin mirarnos por un momento entendieron lo que acababa de decir mi amiga. Era cierto, incluso la noche de la desaparición de la señora, los perros del pueblo huyeron con tristeza, como si fueran coyotes añorando la luna. ¿Saben lo que pasó?
Parecía que los colis, los labradores y los Doberman sabían de la desaparición de la señora Lulu y ahora la extrañaban. Y es que no era raro, ella era la única que los escuchaba y los entendía. Por eso hasta los perros callejeros siempre iban a su casa cuando se sentían tristes o hambrientos. Si eran chihuahueños y te despreciaban por pequeño, si eras un gordo San Bernardo y querías que te recomendaran una buena dieta, podrías ir con toda confianza con la señora Lulu, que ella seguro te aconsejaría. Entonces le comenté a mis amigos lo que a veces me pasaba cuando me entristecía y de cómo deseaba desaparecer y que todos me extrañaran. A veces también me pasa, dijo Mario, y luego recordó como cuando me castigaron por un tonto lápiz labial perdido, solo que tú sí lo habías tomado para pintar tus horribles dibujos de indios enanos, aclaró Tania. No eran indios ignorantes, eran goblins de las montañas, además no era para que me dieran tantas nalgadas. Cualquiera quiere desaparecer de ese mundo después de esa crueldad. Y es que cuando Mario hacía algo, todas sus tías y sus hermanas y hasta su abuelita le daban una nalgada a cada una. Pero yo nunca he querido desaparecer, dijo Tania, pero debimos poner un gesto de incredulidad tal que de inmediato corrigió. Bueno, sí, la verdad sí lo he pensado, pero una o dos veces a lo mucho, como cuando me peleó con Laura, pero sé que huir de ella es imposible. Es ridículo que Laura y tú se peleen, volvió a decir Mario. Platicamos un poco del deseo de desaparecer y estuvimos de acuerdo en que era un poco difícil que la señora Lulu se hubiera fugado de su casa, al menos por las razones que se nos antoja hacerlo a los niños. Número uno, porque su edad no se hacen travesuras que merezca ser castigadas y aunque las hiciera, ella no tenía una mamá para reprenderla. Y número dos, tampoco podía haberse peleado con nadie, pues era de lo más generosa y simpática. Siempre cantaba chistes y era muy querida por todos, aunque apenas llevaba viviendo unos meses en el pueblo. Mi perro iba siempre a platicarle sus problemas. Por ella nos enteramos que el Vengador le daba mucho miedo dormir en el patio de la casa, dijo pensativo Mario, mientras se ponía de pie para colocarse junto a frente a nosotros. Y la policía no ha hecho nada todavía, comenté, indignada. No es triste que le extrañen más los perros que la gente, concluyó Tania. Todavía no había pensado lo suficiente en que había dicho mi amiga cuando escuché su grito. Cuidado, Mario. Un balón de fútbol se dirigía justo a la cabeza de Mario. Este se enganchó gracias al grito de Tania, y ella apenas tuvo tiempo de recortárselo sobre la banca, dando donde estábamos, donde estábamos y de cubrir su rostro con el brazo. La pelota dio en el respaldo de la banca, para después rebotar en la pared y salir despedida por el pasillo. Yo apenas por simple reflejo me pude hacer a un lado. Estúpido, casi me pegas, protestó Tania. ¿Por qué no se van a chismear a otro lado? Aquí se juega fútbol, llorones. El bicho en realidad se llamaba Justino Juárez, pero ni siquiera a él le gustaba su nombre, y tenía media escuela amenazada con enterrarle la cabeza en un basurero lleno de estiércol, si no se le decía bicho. Era el tipo más desagradable del universo, y eso que debe haber millones de planetas habitados en millones de galaxias. Como no tenía mamá, llegaba siempre sucio y mal vestido, pero lo peor no era su aliento capaz de hacer desmayar a un muerto, sino su manera gorilesca de ser, siempre intimidando a todos, siempre disco rayado diciendo los llorones. Había fundado el club de los escorpiones sin alas. Sí, ya sé que los escorpiones no tienen alas, pero nadie iba a decírselo. Siempre estaba buscando provocarnos a todos haciendo cosas descerebradas, como esconder arañas en las mochilas de las niñas o botar un balón de fútbol en pleno pasillo. Yo lo odiaba por razones muy personales. Apenas una semana antes me había hecho caer en una de sus trampas, pues le hizo creer a la directora que yo había dibujado una caricatura horrible de ella, por la que fui suspendida. Sin embargo, Tania no era precisamente la niña más dulce y no iba a quedarse con los brazos cruzados ante un balonazo, aunque el autor de tal agresión fuera el mismísimo bicho. Su cancha de fútbol está al otro lado, bruto. La maestra los va a castigar ahora que sepa que están jugando en el pasillo. ¿Y quién le va a decir, llorones? No, yo le voy a decir tonto, juju. Oh, señal de alarma. Tania había hecho lo peor de lo peor. No solo le había dicho bicho al bicho, sino que le había llamado con el apodo que todos le habíamos puesto y con el que solo en secreto nos referíamos a él. ¿Cómo me dijiste? ¿Es que no oíste? Te dije, juju, juju. Creo que todo el universo se detuvo. Los relojes dejaron de funcionar. Las moscas detuvieron su vuelo en el aire. El viento decidió que bien podía evitarse pasar por el pasillo. Y todos los niños de la Escuela Federal Heroica de la Patria quedaron hechos de roca. Ningún ser vivo o no vivo iba a romper la tensión que había desaparecido en ese momento y que podía tocarse como una pared. Ningún ser claro, excepto el propio bicho, o que comenzaba
bicho que comenzó a avanzar hasta Tania. Yo estaba muy asustada para hacer algo más allá de imaginarme a mi amiga muerta con varios ramos de flores sobre ella. El bicho se colocó a unos pasos de Tania y le dijo mostrando sus dientes amarillos: si no fueras niña ahorita ya tendrías tu cabeza en un bote lleno de estiércol. Si no fuera niña, que como excusa, ¿a poco me tienes miedo aliento de estiércol? En ese momento, sin que me atreviera a tomarle el brazo a mi amiga para apartarla de ahí, retar al bicho de una vez, retar al bicho una vez era una hazaña, pero retarlo dos veces era una estupidez. Para nuestra sorpresa, el odioso niño no lanzó un grito de furia imitando un gorila, ni golpeó la pared del pasillo como acostumbraba hacer cuando se enojaba, sino que dijo tranquilamente: no sería una pelea justa, eres una niña llorona. Todos sabemos que las mujeres no sirven para nada y mucho menos para pelear. Pero yo te apuesto que soy mejor que tú. Tania, no seas loca, le dije tomándola por los dos brazos, mientras ella forcejeaba como queriendo irse directo contra el líder de los escorpiones. Tú no te metas, semáforo, gruñó el bicho. Hígados de pollo, eso sí que me hizo enojar. Cómo me molesta que me dijera así. Solté a mi amiga y lo encaré también. Tania tiene razón, las niñas somos mejores y te lo podemos demostrar cuando quieras. Yo también estaba cayendo en las redes de la estupidez, pero a mí nadie me detuvo, ni siquiera Mario, que ya se había apartado discretamente como todo un cobarde. Ya no se trataba de una, sino de dos niñas en apuros, y en ese momento Tania hizo algo que ningún ser que no tuviera 2 metros de altura y una tonelada de peso jamás se hubiera atrevido a hacer. O reto a Juju. Si él me había dicho semáforo, yo no veía por qué no decirle yo Juju, al menos en mis pensamientos. Yo podría tirarle al suelo con mi golpe de derecha tarado. Yo podría tirarte al suelo con mi golpe de derecha tarado. El bicho rió tanto que contagió a los niños que se habían congregado para ver el enfrentamiento, aunque creo que más bien todos los tontos lo imitaban por temor a que se enojara con ellos. Ya un poco más tranquila aproveché para acercarme a Tania. ¿Qué haces? No te preocupes, yo sé lo que hago. Es una idea de Laura, me dijo en secreto. Nunca había oído algo tan cómico en mi vida, dijo el bicho después de detener su risa, que por cierto era tan escandalosa como la licuadora vieja que teníamos en casa. Mira, llorona, te reta que me des tu famoso golpe. No voy a meter las manos, pero eso sí te digo, después te daré uno igual. Pero si te tiro al suelo, entonces ya no me podrás tocar. Trato hecho, pero ten por seguro que eso no va a pasar, llorona. Entonces sí que me asusté. ¿Cómo podía tirar al suelo a una niña tan delgada como Tania, el bruto del bicho? Aunque hubiera visto miles de combates de lucha libre en su vida, el arrogante líder de los escorpiones sin alas se frotó las manos y las colocó atrás de la espalda, mientras le mostraba su mandíbula a Tania en espera de su puñetazo. No sé qué me motivó, pero comencé a dar voces animando a mi amiga. Si iba a morir, que al menos supiera que yo estaba con ella. Tú puedes, Tania, tú puedes. Mario se aproximó tomando un poco de valor y comenzó a imitarme, así como todas las niñas que estaban cerca. Pronto se escuchó por el pasillo un murmullo que se volvió un grito: Tania, Tania. Fue entonces que el bicho se movió y claro, todos los gritos cesaron. Se volvió a mirar a todos lados y reclamando a los niños: ¿y ustedes no me van a apoyar? Todos los cobardes y en especial los escorpiones comenzaron a gritar: bicho, bicho, pero nosotras no nos quedamos atrás y nuestro grito de apoyo a Tania se hizo más y más intenso. Juju se inclinó apoyando sus manos en las rodillas y echó el rostro al frente. Mi amiga se remangó el suéter de la escuela, frotó su puño derecho en la palma de su mano izquierda como si tuviera ahí un cubito de chamoy y lo quisiera triturar. Los gritos aumentaban: Tania, Tania, bicho, bicho. Tania echó hacia atrás su brazo derecho después de dar un tremendo puñetazo en la cara del bicho. Yo crucé los dedos rogando porque el golpe le hiciera caer al niño. Las voces cayeron inesperadamente para todos. Mi amiga detuvo el movimiento de su brazo, dio un paso al frente y le propinó un fuerte rodillazo a Justino Juárez en pleno estómago. Los ojos del abusivo niño se pusieron blancos como una tolvanera. Ahogó un grito, se dobló y finalmente cayó al suelo. Todos estábamos boquiabiertos. Uno de los escorpiones se acercó y ayudó al bicho, mientras otro, al que le decían el garrapata, un niño que tenía cuerpo como el de esos luchadores que veía Tania por la tele, se acercó de inmediato y a reclamarle a la triunfadora: eres una tramposa, no es cierto, dije yo interponiéndome, con riesgo de ser lanzada fuera del imaginario ring que se había creado en el pleno pasillo de la escuela. Fue entonces que entendí el truco de mi amiga: no es ninguna tramposa, el golpe fue con su pierna derecha. Yo nunca dije que sería un puñetazo, aclaró Tania, solo dije golpe de derecha, retrasado mental. Las niñas empezaron a aplaudir justo cuando el bicho luchaba por ponerse en pie. Intentó hablar, pero apenas le salió unos lastimeros
quejidos. Furioso se puso de rodillas y buscó irse sobre Tania, pero Mario, quien pareció haberse quitado la cobardía por completo, con la misma facilidad con la que se hubiera quitado el suéter del uniforme, se interpuso. Prometiste que si caías no le ibas a tocar. Por un momento creí que el bicho se desquitaría con Mario, pero en ese momento llegó la maestra Brenda y de inmediato los separó. ¿Pero qué pasa aquí? Yo, yo respiré aliviada. La maestra Brenda era la mejor maestra que yo había tenido. Nos preguntaba por nuestras familias y nunca cometía ninguna injusticia con nadie. Ahora seguramente no dejaría que el bicho se saliera con la suya, pero en cuanto pidió explicaciones por todos lados se escucharon las clásicas voces. No fuimos nosotros. Ellos empezaron y se hizo una torbellino tal de gritos y explicaciones que la maestra exclamó: silencio, quiero que uno solo de ustedes se me explique. Se volvió a mí y me dijo: a ver, tú Ivonne, ¿por qué ella? Le va a mentir, protestó el niño apoyando a apodado Alacrán, que era igual a un enano o un goblin de la montaña como los que dibujaba Mario, con todo y la voz chillona que de seguro tenían esos personajes. Dije: Ivonne, luego voy con ustedes. Le expliqué entonces a la maestra que el bicho, es decir, Justino Juárez, cómo disfruté de decir su nombre en ese momento en que ninguno de los escorpiones podía hacerme nada. Había intentado darle un balonazo a Tania para después burlarse de nosotras, pero fue un accidente. En cambio ella me dio un golpe a propósito. Anda, díselo, protestó molestando el bicho. Tú te lo merecías, tonto, contestó furiosa Tania. Entonces la maestra sacó sus lentes. Todos sabíamos que cuando se colocaba sus anteojos no podías hacer nada. No importaba que dijeras, ella sabría si mentías o no. Y mientras se los ponía le preguntaba a mi amiga: ¿le pegaste, Tania? Mi amiga avergonzada bajó la cabeza. Entonces la maestra nos miró y nos vio preocupada. Veo que tendrán problemas. Claro que los tendrán. Era la voz de la doctora Gardel, la directora de la escuela. Le decíamos doctora porque había sido médica en el viejo hospital y como era de los doctores especialistas que reciben a los niños, había ayudado a nacer a casi todos los del pueblo. Era de acuerdo con la opinión de la gente, la mujer más respetable del pueblo, y también decían que era la más vieja. Por eso no tuvo problema para convertirse en directora de la escuela cuando se retiró de la medicina, aunque a mí me parecía que ya estaba muy anciana para andar trabajando de lo que fuera. La doctora se acercó a atender al bicho. A ver, ¿te puedes parar? El bicho apenas pudo pronunciar un sí, muy parecido al que hubiera dicho a un moribundo en su cama si le hubiera preguntado si quería seguir viviendo. No te preocupes, estarás bien, solo te sacaron el aire, dijo la doctora mientras lo ayudaba a hacer un ejercicio levantándole los brazos para que tomara aire. Entonces continuó: voy a ponerle un castigo ejemplar a quien hizo esto. La maestra Brenda intentó explicar la situación. Doctora, las niñas me dijeron: cállese, Brenda, ese es su problema, ser tan blanda ante cualquier cosa que hacen sus alumnos. Las niñas no son débiles como creen, golpeando niños. ¿A dónde vamos a parar? Las niñas deben quedarse en su lugar. Al rato van a querer ser boxeadoras. Yo solo pude pensar que Tania había pensado en serlo. Esa es su idea de cómo deben ser una señorita, con ese rostro severo y agrio, que tanto nos daba miedo a todos. Se volvió a Tania y a mí y dijo: ¿quién fue la del golpe? Tania dio un paso al frente sin levantar la mirada. Está bien, vamos a la dirección. Voy a escribir un recado a tus padres. Mi amiga la maestra Brenda y la directora se alejaron, pero de camino la doctora se volvió y nos dijo a todos: ¿y qué ven todos ustedes? Se acabó el show y el recreo, a sus aulas respectivas, pero ya, con enjambre de avispas asustados, niños y niñas corrieron a sus salones. Yo todavía me quedé mirando cómo la maestra abrazaba a Tania. Que hasta ese momento, y para mi sorpresa, nunca dejó asomar una lágrima. Estaba a punto de marcharme cuando el bicho me tomó del brazo y me dijo: par de fenómenos, todas las mujeres en este pueblo están locas, por eso nadie se ha molestado en buscar a la chiflada de los perros. Las mujeres en este pueblo son un estorbo que no le importan a nadie. Me quedé petrificada. Mario tuvo que jalarme del brazo para que saliera de mis pensamientos y corriera al salón, justo cuando la chicharra que anunciaba el fin del recreo sonó. Todavía no han encontrado a la señora Lulu. Tengo un mal presentimiento de todo esto, hija. Por eso quiero que te vayas a la casa y no salgas en toda la tarde. Voy a ver a José después de salir del trabajo, así que llegó un poco más tarde. Estaba caminando con Tania rumbo a nuestra casa cuando me llegaron estos pensamientos de mi mamá. ¿Qué pasó tú? ¿Por qué de pronto te quedaste callada? Me preguntó mi amiga con extrañeza mientras me tocaba el hombro. Mi mamá me mandó un pensamiento. Dice que no se sabe nada todavía de la señora Lulu. Es una pena que la tía de Mario esté enferma de gripe, si no ella podría encontrar su pista. Seguimos caminando pero arrastrando los pies, porque si los tuviéramos enterrados en una cajón de arena y buscáramos sacarlos a cada paso, tan solo para volver a enterrarlos como se avanza cuando no se quiere llegar a donde se tiene que ir. Entonces Tania dijo con dificultad:
hasta como sacando las palabras del mismo cajón de arena. Y si la doctora tiene razón, la doctora, mientras me daba el aviso para mis papás, hoy que le habló una trabajadora de una oficina del gobierno que se dedica a encontrar personas desaparecidas para preguntarle por la señora Lulú. ¿Y qué crees que dijo? Dijo que no sabía nada y también les dijo que creía que la señora simplemente se había ido a visitar a algún pariente, pero ella no tenía parientes, la maestra Brenda se lo dijo, pero entonces ella comentó que se debió haber aburrido del pueblo y se volvió a ir. Tenía razón, Tania hizo una pausa y continuó. ¿Tú crees que haya tomado unas vacaciones, Ivonne? Me quedé callada. Era muy extraño todo. Se trataba de una desaparición muy rara, como la del padre de Mario. Un día se dio cuenta de que ya no había cigarros y se propuso salir a buscar más y no encontró en la primera tienda, ni en la cuarta ni en la décima, y decidió que no había nada mejor que fumarse un cigarro, pero en el otro lado de la frontera y allá se quedó. O como cuando se me perdieron tres parejas de mis calcetines y me imaginé que la lavadora había mandado los pares faltantes a otra galaxia, pero la señora Lulu no fumaba y tampoco había entrado a nuestra lavadora para irse de viaje a otra galaxia. Lo único que sabía de ella, además de su relación con los perros y las flores que vendía, era que había regresado del pueblo después de muchos años de ausencia. Tal vez se había vuelto a ir, como decía la doctora, o de vacaciones, como decía Tania. Lo único cierto era que no se estaba dando importancia a esa desaparición. Era cierto que se trataba de una mujer sola y un poco rara. Vivía en una casa de láminas, a veces sacaba a pasear en su carrito de supermercado a su rosal para que le diera mejor el aire y el sol. Y también a veces llevaba un viejo tocadiscos a un lote baldío y ahí enseñaba a bailar tanto a sus perros pequineses, pero el que una persona tenga sus cosas no significa que no se le extrañe o que no valga. Todos tenemos nuestras rarezas, tal vez no las hagamos en público como la señora Lulu, pero en lo más apartado de nuestras habitaciones todos somos raros. Mi mamá se pone una mascarilla para las arrugas con color, color zapote que bien podría infartar del susto. El más terrible invasor extraterrestre. Mi prima Erika besa todas las noches la foto de su novio y a veces hasta le habla. Yo mismo tengo que confesar que disfruto horrores echándole melada a mis huevos estrellados. Y hasta el rey de Noruega debe de tener muy en secreto que le gustan las películas de Lassie. Estaba pensando cuando Tania me hizo estremecerse con sus palabras. Laura opinó que nadie estaba tomando esto en serio por tratarse de una mujer. Por ser mujer, no puede evitar sonreír ante la idea absurda y tampoco pude impedir que se escapara un "eso es ridículo". Casi me dio un ataque de risa, pero en ese Tania señaló, en algo tiene razón Laura, todavía. Olvidas cómo es nuestro pueblo, amiga. No, no lo olvidaba. En nuestro pueblo los hombres y las mujeres no éramos semejantes, y no se trataba de las claras desigualdades físicas, sino de curiosas diferencias. No olvidaba que aquí casi todos los hombres eran de dos tipos, los que se habían ido, ya sea porque habían muerto o porque habían decidido buscar una mejor vida en el otro lado, como el papá de Mario, que se fue poco después de que falleció su esposa, y los que estaban en huelga de trabajo. No olvidaba que quienes trabajaban en las fábricas y en los negocios eran las mujeres. Todos los hombres pasaban sus días en sillones, hamacas o sofás, y no porque estuvieran enfermos o incapacitados. Protestaban porque hacía como 100 años las fábricas de los alrededores los despidieron a todos de un modo injusto, aunque algunas mujeres dicen que en realidad los corrieron porque dejaron de trabajar. Tampoco olvidaba que desde aquel momento los hombres decidieron no moverse más y que los hijos, sobrinos y nietos de esos hombres, a pesar de haber nacido mucho después del inicio de esa huelga, decidieron continuar con la protesta. Desde entonces las mujeres habían ocupado el lugar de los hombres en las fábricas, mucho menos había olvidado la opinión de mi mamá al respecto. Pobres mujeres casadas, no solo hemos tenido que arreglárnoslas con un doble trabajo, haciendo de amas de casa y de obreras, sino que aparte hemos tenido que mantener a nuestros inmóviles esposos, y como podría olvidar que en esa casa desde hacía tiempo no teníamos ese problema, ya que mi padre, integrante del primer grupo de hombres, se había ido cuando yo era muy pequeña. A veces me imaginaba lo que hubiera sido tener ahí sentado en un sofá porque siendo solo dos en la casa, mamá siempre había trabajado más de 10 horas diarias. Si mi papá hubiera estado con nosotras, mamá habría tenido que trabajar 15 horas, y si hubiera tenido yo tres hermanos, mamá habría tenido que trabajar 30 horas diarias. Claro, eso si el día no tuviera solo 24 horas. Por,
Por eso en casa de Mario trabajaban sus tías y sus hermanas, y de otro modo no les alcanzaría ni para tacos de aire. Cualquiera pensaría que en un pueblo así los hombres deberían querer, apreciar y respetar mucho a las mujeres, pero no era así, todo lo contrario. Lo único bueno de la iniciativa de los hombres era que ya no le pegaban a sus esposas, como dicen que acostumbraban a hacer antes de decidirse a pasar la vida acostados. Tania me contó que su abuela le había narrado las extrañas historias de un señor que le pegaba a su esposa con un directorio telefónico y de otro que acostumbraba a encerrar a su mujer en la alacena. A mí siempre me pareció muy raro que eso haya llegado a pasar alguna vez, y aunque ninguna mujer era golpeada por un hombre desde aquel histórico despido, las mujeres no eran muy bien tratadas porque los hombres se la pasaban gritándole a sus esposas, madres, hermanas y sobrinas. Tal vez Laura tenía razón, así que le pregunté a Tania, poco antes de separarnos y de que cada una se dirigiera a su respectiva casa. ¿No te dijo otra cosa, Laura? Pues era molesto porque nos suspendieron 2 días. Dice que no hizo nada, pero yo le dije que si no hubiera sido por su idea del golpe de derecha no nos hubiéramos metido en este lío. Me refiero a que si cree que la señora Lulu de verdad no se habrá fugado. No, yo creo que de pronto su expresión cambió y habló como si lo hiciera con otra persona. Sí, sí, ya te oí, pero no ves que estoy hablando yo. Sí, puso entonces una cara de fastidio. Esperó un poco, Iván. Esto pasaba cuando Laura intentaba hablar con Tania o viceversa. Yo siempre me apartaba un poco, pues solían pelearse y no era muy agradable ver cómo Tania o en su caso Laura hacía gestos incómodos y dejaba escapar alguno que otro gruñido. Mario tenía razón, era ridículo que se pelearan. Pero para mi sorpresa, esta vez no pelearon y en pocos segundos Tania se tocó el hombro mientras precisaba. Dice Laura que debemos fijarnos en los pequeños detalles. Pequeños detalles, sí, como el ladrido de los perros.